En la vida hay personas que están viviendo circunstancias, vivencias de carácter negativo que nos afectan, nos perjudican, nos empobrecen, es decir, nos maldicen. Estas maldiciones generacionales son consecuencias del pecado dentro de una familia que se reflejan con problemas que se repiten una y otra vez debido a fallas recurrentes. Sin embargo, no estamos desamparados ante el poder de estas cadenas y opresiones, sino que Jesucristo, cuando llegamos a Él y lo conocemos como Señor y Salvador, nos da verdadera libertad. El día de hoy te pedimos que nos acompañes y conozcamos más de este tema. Dios te bendiga. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa Unidos en el Amor de Cristo, por tu canal cristiano, Canal 38. Gracias por acompañarnos, mi nombre es Roberto Inchaurrega, pastor de Ministerios Ebenecer aquí en El Paso y en Chaparral. Y el día de hoy estoy nuevamente acompañado por mi amigo y consiervo, el pastor Luis del Mercado de Ministerios Ebenecer. Dios te bendiga, Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga, pastor Roberto, gracias por la invitación, muy bien, gracias a Dios. Amén. La semana pasada empezamos a introducir este tema de la importancia de conocer la verdadera libertad. Y nos enfocamos en la necesidad latente y real que los hijos de Dios tenemos en experimentar esta libertad en nuestro ser integral, es decir, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por mucho que nosotros entendamos que Jesucristo es nuestro Salvador, también tenemos que entender que Él quiere darnos una vida de bendición, una vida de abundancia. Dice la palabra que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Mas, sin embargo, hay personas que a pesar de conocer la salvación de Jesucristo, aún siguen experimentando situaciones de alguna manera de opresión, situaciones adversas, negativas, y no pueden vivir y librarse de estos síntomas en su vida espiritual, en su vida física, o inclusive, o en su vida familiar. Y entonces creemos que es necesario que entendamos lo que la palabra dice acerca de conocer la verdadera libertad. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir, pero que el Hijo de Dios vino para disolver, deshacer las obras del maligno sobre nuestras vidas. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, nos dice que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Pastor, quiere decir que una persona puede estar viviendo en una libertad falsa o una libertad a medias o una libertad incompleta y por esa razón no experimentar estas bendiciones plenas en Dios. Sí, fíjate, pastor Roberto, que eso es algo que podemos ver a través de la palabra, cómo una persona puede recibir un tipo de libertad, pues puede ser una libertad falsa o incompleta, como mencionas tú. Uno de los grandes ejemplos es Lázaro. Cuando el Señor lo saca fuera del sepulcro, una de las cosas es que sale Lázaro del sepulcro, pero le dice a sus discípulos, desátenlo. Es decir, fue liberado de la muerte, sale del sepulcro, pero aún hay procesos de liberación que tiene que pasar Lázaro. Amén. Entonces ahí miramos, pastor, que el que lo resucitó fue Jesucristo. Y la Biblia dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos novedad de vida. Eso lo hace Jesucristo. Amén. Quien lo saca de la tumba es Jesucristo. Pero Él le da esta comisión a los ministros que lo acompañaban, en este caso eran sus discípulos, a desatarlo. Entonces hay ataduras que necesitan ser ministrados a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través, hermano, de experimentar la presencia de Dios. La Biblia dice en Efesios 6:11, ¿verdad?, que el diablo quiere venir a matar, robar y destruir. Y esas maneras se conocen como las artimañas o el modus operandi, pastor, el cual la Biblia dice en Efesios 6:11, hacemos bien en conocerlas para que el enemigo no tome ventaja de nosotros. Quiere decir que el enemigo, al nosotros ser de alguna manera
no ávidos en saber lo que Él está planeando, toma ventaja de nosotros. Entonces la Biblia nos habla a que el pueblo perecía por falta de conocimiento. Y una de estas maneras a través de las que Él funciona es a través de las maldiciones. Pastor Luis, ¿qué es una maldición? Bueno, mira, podemos entender ahora lo que sería una maldición y una bendición, ¿verdad? Hacer una separación. Lo que vemos aquí, la maldición es una separación, podemos decirle, de lo que sería el favor o la bendición de parte de Dios. Muchas veces nosotros creemos que maldición es cuando cierta persona te echa una maldición, algún tipo de hechicería, brujería, pero también maldecir es simplemente estar separado o tener algún tipo de separación de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, dentro de la definición de bendición, tenemos que entender que bendición es encontrar el favor o la gracia sobre nuestras vidas. Y esto es importante cuando nosotros entendemos qué es la bendición, porque la bendición está para alcanzarnos. Dice la Biblia que la bendición nos alcanzará. Entonces, la maldición es, de una perspectiva del Antiguo Testamento, es descalificación de una persona o de un lugar, o desaprobación de una persona. Esto implica apartado, como decías tú, pero para destrucción. Exacto. Por eso se llama una fuerza espiritual, porque una fuerza opositoria a la de Dios es la que nos quiere maldecir, matar, robar y destruir. Amén. Entonces, las maldiciones pueden ser enfermedades, puede ser muerte, puede ser sequedad de cosechas, porque hay personas que trabajan y no pueden disfrutar de las cosechas de su trabajo, fracasos, la esterilidad en las personas, derrota, pobreza y desgracia. Hay personas que no entienden por qué, aunque sirven a Dios, lo aman y tratan de agradarle con todo su corazón, viven peor que aquella persona que no conoce a Dios. Entonces, la Biblia, pastor, dice que la maldición no viene sin causa. Quiere decir que hay motivos causantes que hacen que una maldición se active y nos alcance. Proverbios 26:2 dice: como escapa el ave y vuela la golondrina, así la maldición sin causa no se realizará. La versión de un lenguaje más moderno dice: así la maldición sin causa nunca vendrá. Entonces, miramos que en la Biblia hay un solo capítulo que habla de la bendición y la maldición, y está en Deuteronomio 28:1. Y la Biblia dice que si obedecemos diligentemente, entonces dice textualmente: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Ahora, el 15 de ese mismo capítulo dice que si no obedecemos, vendrá sobre nosotros todas las maldiciones y nos alcanzarán. Es decir, que nosotros no corremos para alcanzar la bendición nos alcanza como consecuencia de cómo vivimos. Y igualmente con la maldición, no hacemos nada para alcanzarla, sino que nos alcanza por consecuencia. Entonces, pastor, hay motivos por los cuales la maldición llega a nuestras vidas, y alguno de estos motivos, dice la Biblia, es en lo genético. Hebreos 12:4, según la Biblia Jerusalén tercera edición, dice: no habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre. Fíjate qué tremendo, ADN, vuestra lucha contra el pecado. Aquí miramos que viene por consecuencia de ADN. También aquí miramos en Éxodo 20:5 que el Señor castiga la maldad, la iniquidad en los padres hasta una tercera y cuarta generación. Y entonces estas formas de maldición se conocen como maldiciones generacionales. Pastor, ¿me puedes tú decir a qué se refiere cuando hablamos de maldiciones generacionales? Sí, claro. Fíjate que algo que mencionaste ahorita, Pastor Roberto, acerca de la consecuencia de la maldición, ¿verdad? Entonces podemos entrar un poquito también y explorar un poco el tema sobre la siembra y la cosecha. Muchos podemos sembrar malos hábitos, podemos sembrar malos hechos, el pecado, por decirlo así, y podemos recibir esa cosecha, o nuestras generaciones van recibiendo la cosecha. Entonces hay generaciones que a lo mejor no impactan mi vida en este momento, o perdón, bendiciones o maldiciones que no van a impactarme, pero mi generación lo va a hacer. Un gran ejemplo de ellos habla que Leví diezmó cuando estaba en los lomos de Abraham. Estamos hablando de 4 generaciones hacia abajo, pero el diezmo que entregó Abraham fue bendición hasta Leví. Entonces es algo que puede venir una bendición generacional igual que una maldición generacional. Entonces hay personas que
tal vez están experimentando algún tipo de problemática en su vida, enfermedades, circunstancias negativas, y no es por culpa de ellos, sino que vienen alcanzándolos estas maldiciones generacionales porque dentro de sus generaciones, sus antepasados, alguien tuvo una mala siembra y ahora hay una mala cosecha. Ahora, quiero invitar que si usted necesita oración, nos llame en la línea de oración al 915-532-8518. Ya tenemos hermanos ahí que pueden atender su llamada, sus preguntas acerca del tema y pueden orar por usted una vez más. La línea de oración es el 915-532-8518. Pastor, hay formas que agrupan este llamado maldición generacional y las maneras en que se manifiestan es a través de patrones o taras generacionales, que son cosas que aprendimos, que nos transmitieron por una escuela. También hay espíritus generacionales, que estos son espíritus que por primera vez llegan a una vida, a una familia, porque alguien abrió una puerta, hermano, y se estableció un ciclo, hermano, de visitación. Así como el Señor visita, también hay espíritus inmundos que visitan las líneas sanguíneas. Y el otro sería ADN generacional, que es una influencia biológica que se transmite de padres a hijos, hermano, por medio de la sangre. Entonces, pastor, ¿qué son los patrones generacionales y cómo afectan nuestras vidas? Fíjate, muy interesante, Pastor Roberto. Vamos a poner un ejemplo en lo natural, ¿verdad? Nosotros como hispanos tenemos tendencias, tenemos algo en la cultura que se nos va pasando de generación en generación sin entenderlo. Yo hablaba con algunas personas y yo les preguntaba a las mujeres, por ejemplo, cuando están cocinando, yo recuerdo por parte de mi familia, cortaban un pepino y en la orilla lo brotaban. Entonces yo pregunté, ¿por qué hacen eso? Ellas me decían, es que si no se amarga. Pero yo le dije, dame lo científico detrás de eso. No, es que así me lo enseñaron mis abuelos y así me lo enseñó mi tatarabuelo o mi tatarabuela. Entonces, si eso es en lo natural, ¿qué es lo que implica en lo espiritual? Un gran ejemplo es Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Vemos a Abraham cuando se encuentra en una situación, él miente sobre su hermana o su esposa, ¿verdad? Dice que es su hermana. Eso era su media hermana, pero hace una mentira. Luego vemos a Isaac repetir el mismo patrón, miente sobre su mujer. Luego tenemos a Jacob, que es el engañador, ¿verdad? Entonces vemos patrones donde el abuelo enseñó a mentir, el padre enseña a mentir, el hijo viene mintiendo, y son cosas que vienen de nuestra generación, generacionales sobre nosotros, que tenemos que romper. Ese es un simple ejemplo de ello, pero puede ir un poco más a fondo. Lo que le llaman el modus vivendi, ¿verdad? El modus vivendi es la manera en que vivimos. No nos damos cuenta a veces que somos la mejor escuela de nuestros hijos. Lo que hacemos, estos patrones de conducta que se transmiten a través de nuestras vivencias y experiencias, nuestros hijos, nuestras generaciones los van aprendiendo y los van imitando. Entonces podemos observar estos patrones que se pueden desempeñar, por ejemplo, en los roles como un cónyuge, como un padre, como una madre, en el ámbito profesional, en el ámbito ministerial, y son estas patrones de vida, modus vivendi, ¿verdad? Manera de vivir que se va estableciendo como una escuela, y lo que se aprende en la escuela, eso se debe ¿qué? Imitar. Entonces, si yo soy una persona que grito porque me enojo, y mi hijo en casa mira mi patrón de comportamiento, eventualmente lo que va a pasar en él es que va a repetir el mismo patrón. Eso es lo que se llama la escuela, por ejemplo, del comportamiento. Proverbio 22:6, pastor, dice, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La Nueva Traducción Mundo Actual dice, entrena al muchacho. Entonces, esto no solamente es para lo positivo. Esta escuela de comportamiento también es para lo negativo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestras malas prácticas, nuestra mala vivencia, esos patrones de vida negativos se van a extender, porque nuestros hijos y nuestras generaciones también van a aprender estas malas prácticas, y las malas prácticas traen maldición. Dice la Biblia que los que mienten, que los que beben, no heredarán el reino de los cielos. Entonces muchas veces decimos, yo no miento, yo no bebo,
yo no fornico, pero mentimos, porque hay cristianos que practican la mentira. Y la Biblia dice que los que practican la mentira son de Satanás, porque él es el padre de toda mentira. Entonces, sin saberlo, al mentir, al vivir una vida de mentira y de apariencia, estamos nosotros estableciendo patrones de vida, y nuestras generaciones van aprendiendo también a vivir una vida de apariencia y de mentira, y de alguna manera estamos nosotros otorgándole al enemigo a tener jurisdicción, ¿verdad? Vimos la semana pasada que dice la Escritura, y no deis lugar al diablo, no le des entrada al diablo. Y muchas veces nosotros en la ignorancia, pastor, damos lugar al diablo, no solamente para nuestras vidas, sino para nuestras generaciones, y la maldición se asienta. Y hay personas que no entienden por qué están viviendo lo que están viviendo, y una de las maneras que podemos nosotros romper con las maldiciones de patrones generacionales es tomando la actitud que hubo en Cristo. Dice la Biblia, hay a nosotros la actitud que hubo en Cristo, pastor. Sí, amén. Fíjate que algo que mencionas sobre Proverbios, decías, instruye al niño, ¿verdad? Pero esa traducción que hablaste, la más moderna, un poco más, entrenar al muchacho o entrenar al niño, habla de algo bien particular, habla de una disciplina, de una rutina, de constancia. Porque muchas veces nosotros como padres queremos dar un consejo, un ejemplo con nuestras palabras simplemente, pero nuestro ejemplo físico habla mucho más que esas palabras. Entonces, es algo que tenemos que hacer para poder romper eso en nuestra generación, ¿verdad? Si nosotros no venimos de una familia bendecida, que nosotros seamos esa brecha que empiece la bendición sobre nuestra familia. Es decir, empezar a entrenar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a servir al Señor, a buscar al Señor, a estar siempre en comunión con Él. Pero está en nosotros en hacer ese tipo de entrenamiento para poder romper lo que ya venía genéticamente sobre nosotros. En otras palabras, pastor, hay que dejar que Cristo nos transforme. Amén. Porque una de las cosas que miramos es de que hay personas que tienen la misma actitud, los mismos pensamientos, las mismas acciones de cuando estaban lejos del Señor, cuando el Señor todavía no los salvaba. Viene el Señor y nos salva y nos da una novedad de vida. Es para que cambiemos también nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Porque si no hay un cambio, hay una atadura de patrones generacionales. Y esto es parte de lo que se conoce como la deformación del alma. Cuando Dios nos llamó a existencia, cuando llegamos a ser personas biológicas, Dios nos envió con su propósito. Y el propósito de Dios es que fuéramos como Cristo Jesús, lo dice Romanos, para que aquellos que predestinó los hizo hábiles para llevar la imagen del primogénito, su hijo. Pero por alguna manera nos alcanzaron estas maldiciones y nos deformaron. Afortunadamente en Cristo hay esta palabra que se llama restauración, y lo que representa es la reformación de nuestra alma, es decir, una manera de dejar lo malo y entrar a lo bueno. Y esto es lo que nosotros tenemos que ser. Mira que en Ezequiel capítulo 16, versículo 44 al 45, habla de un refrán. Y este refrán dice, ¿cuál la madre, tal la hija? Hija eres tú de tu madre, dice la palabra, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre fue amorreo. Aquí una vez más, una herencia de prácticas que no agradaban al Señor, y le está diciendo, tú eres como tu madre. ¿Por qué? Porque como tu madre vivió, así vives tú. Y no solamente tú, toda tu casa, tus hermanos. Amén. Entonces, hermano amado, quiero que usted entienda, hermano, que estos patrones de maldición se terminan cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ser en Dios. Somos nueva criatura. Lo viejo, lo pasado quedó atrás, ahora somos novedad de vida. Y la Biblia dice que no dejemos que el viejo hombre resurja. Amén. Ahora, hay otra maldición generacional que son los espíritus familiares. Y te quiero preguntar, pastor, ¿cómo es que estos espíritus, qué son, antes que nada, y cómo afectan nuestras vidas? Fíjate, es muy buena pregunta, pastor Roberto. Espíritus familiares, lo que vemos aquí, podemos ver espíritus que son asignados a cierta familia, pero no nomás a una persona, sino a monitorear, a estar vigilando las familias y la descendencia, ¿verdad? Entonces, el gran ejemplo que pusimos fue Abraham. Abraham tenía algo que él surgía en una mentira, por decir así, él operaba en mentira. Su hijo Isaac igual. Llega Jacob,
Pero cuando Jacob tiene un encuentro con el Señor le cambia el nombre, cambia su identidad, porque ya de ahí se rompe eso que venía en generacional. Ahora, Jacob es responsable de continuar en su libertad, porque la palabra le habla, intercambia, que regresa a nombrarle Jacob e Israel varias veces, ¿verdad? Entonces, aún había esa lucha interna, pero era un espíritu familiar que estaba sobre ellos, del cual Jacob tuvo que identificar, tuvo que quitar de su vida para poder así romper eso generacional sobre su vida. Interesante, porque entonces también podemos mirar a David. David en el Salmo 51:5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Cuando miramos un poquito el linaje de David, miramos que su madre era considerada adúltera. Y entonces miramos que David también comete ese pecado de adulterio, pero no solamente David, sino que miramos que su hijo Salomón también tenía este mismo problema, que llegó a tener muchísimas esposas, y se comenzó a hacer más complejo este problema de índole sexual, porque miramos que uno de sus hermanos, uno de sus hijos violó a su hija, y así miramos un montón de cosas que se miraron en el rey David, que no supo cómo cortar este espíritu cíclico que afectaba a su familia. Entonces es muy importante que entendamos nosotros, hermanos, que hay espíritus familiares que vienen y visitan y monitorean y no nos dejan avanzar. Y son vicios que se repiten una y otra vez. No solamente estamos hablando de drogas, estamos hablando de carácter, estamos hablando hasta de enfermedades, que padeció el padre una enfermedad dentro de tanto tiempo, a la misma edad que la padeció el padre, vuelve a padecerla el hijo, el nieto, el tataranieto. Ahí se tiene que quebrar una atadura de espíritu familiar. Sí, y fíjate, muy buena mención que hablas de David, Pastor Roberto, porque vemos algo cíclico sobre su vida, ¿verdad? Mencionaste ahorita sobre de dónde venía, de la madre, de su padre, pero algo que me llama la atención, cuando el profeta Natán va y lo reprende, lo exhorta sobre lo que pasó, él le da una enseñanza, le dice, vino y te visitó un viajero. Dice, tú le entregaste, está hablando de Betsabé cuando tomó la corderita, ¿verdad? Y tomó a Betsabé. En la alegoría, pero, sí. En la alegoría, entonces vemos ya después que eso viene en un espíritu cíclico en visitas, porque vemos que David después se arrepiente, continúa igual, pero después vuelve a caer. Vemos a sus hijos donde Salomón empieza muy bien, luego cae, luego se arrepiente, luego vuelve a caer. Son espíritus cíclicos y me llama la atención porque dice que ese viajero llegó y lo visitó, pero esa palabra visitar, o ese viajero, perdón, es la palabra helek, que es un visitante que pide pago. O sea, viene pidiendo algo que tú le debes de pagar, una deuda que tú le debes. Entonces está interesante porque ahora entendemos que en el Señor todas las deudas fueron pagadas. Todo fue pagado en el Señor. Ahora, cuando nosotros no entendemos eso y no restauramos nuestra alma, como mencionabas, Pastor Roberto, nosotros entonces tenemos la responsabilidad de pagar deudas que pudieron haber venido ancestralmente. Mira qué tremendo, porque Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32 habla de Pedro, pero no le dice Pedro, le dice Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado, para zarandeados como a trigo. Qué tremendo, porque uno puede decir, no es cierto, el Señor no permite eso. Pues aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, no a Pedro. Pedro es la nueva persona que Simón se encontró siendo en Cristo. Simón es aquella persona que era antes de Cristo y le dice a esa naturaleza del hombre viejo, ¿verdad? Sí. Tenemos una lucha contra el hombre nuevo, la novedad de vida, y el hombre viejo. Todas esas personas que fuimos antes de Cristo. Le dice, Satanás te ha reclamado, decías tú, de una deuda generacional, de espíritus que reclaman esa deuda y por eso no quieren soltar a una familia. Te quiero decir una cosa, si tú estás batallando y tú piensas que un espíritu de parte de las tinieblas sigue reclamando tu vida, tienes que hacer un compromiso con Dios de servirle con amor, integridad y fidelidad, porque Dios honra la fidelidad. Cuando tú y yo somos fieles, Dios nos bendice.
Dios nos liberta, Dios nos restaura verdaderamente y experimentamos esta verdadera libertad en nuestro espíritu, en nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero también hablamos la semana pasada de la necesidad de que vivamos nosotros en libertad para que la gente que nos rodee, como nuestra familia, también experimente esta libertad. Si yo me pongo en la brecha, si yo vivo en fidelidad a Dios y en obediencia, la bendición me va a alcanzar, como leímos al principio. Y no solamente a mí, sino que dice la Biblia que la bendición alcanza hasta 1000 generaciones. Entonces, yo tengo que ser ese hombre que venga y se pare en la brecha y viva una vida de transformación. Ser cristianos verdaderos, con actitud verdadera, con pensamientos y sentimientos verdaderos de Cristo, para que entonces la bendición me alcance y toda maldición sea cortada a través de Jesucristo. Pero aquí miramos cómo se reclama, Pastor Luis. Sí. Son espíritus, entonces dices, asignados, que es una autoridad demoníaca, un espíritu inmundo que se establece en nuestras vidas y que pueden estar a veces hasta inactivos, hasta que llega el tiempo necesario para operar. ¿Y esto cómo se rompe, pastor? Fíjate que tendríamos que identificar por qué razón están operando, qué autoridad tienen sobre la persona, sobre el Hijo de Dios, ¿verdad? Para operar, por ejemplo, puede ser por un pacto. Un pacto establecido por algún ancestro, un pacto donde pactaron con las tinieblas para la descendencia o la línea familiar que sea al servicio de Satanás, que el Señor le reprenda. Pero puede ser a través de un pacto. Amén. Ahora, lo interesante que vemos en Números capítulo 13, si no me equivoco, dice que si una joven hace un pacto y el padre escucha el pacto, pero no está de acuerdo el pacto, ese padre tiene la autoridad de romper ese pacto. Ahora, nosotros seríamos un padre bueno, amén, que tiene esa autoridad y tiene la suprema autoridad de romper pactos que pueden estar asignados sobre nosotros. Entonces, hay asignaciones espirituales de las tinieblas que son pactos y se pueden vencer a través de un pacto mayor. Un pacto mayor invalida un pacto menor. Y nosotros tenemos el pacto mayor, que es Jesucristo. Él vino a morir en la cruz del Calvario y a través de Él, el Padre Eterno, como decías, puede decir, yo no quiero esto para mis hijos. Y Él puede invalidar a través de Cristo todo pacto. Hoy te invitamos a que clames a Jesús y que todo pacto familiar que se hizo antes de tu entendimiento, antes de tu existencia, y las maldiciones que te han estado persiguiendo y te afectando, y ya no quieres que estén efectivas en tu vida, la sangre de Cristo tiene poder para desactivar todo pacto, porque la sangre de Cristo te da a ti poder en Cristo, en novedad de vida, en vida eterna. Entonces queremos orar, pastor, porque es muy importante que cerremos con oración. Amén. Para que las personas entiendan que hay esperanza de vida en Cristo Jesús, de que no estamos, aunque hablamos de cosas tal vez negativas para nuestras vidas, no estamos de alguna manera olvidados a vivir de esa manera para siempre, sino que Dios tiene esperanza de vida para nosotros. Tomemos unos minutos para orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú rompas todo pacto generacional y que en ti, Señor, haya en nosotros verdadera libertad. Hermanos, gracias por acompañarnos. Soy el pastor Roberto Inchaurriga y me acompañó el pastor Luis del Mercado, y queremos invitarte la próxima semana a esta hora, a este mismo canal, con el mismo tema. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.